Bendito sea, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, con reverencia, Señor, pero con confianza, Señor, porque sabemos que tenemos comunión contigo, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Nos recibiste en la familia, Señor. Por la fe en tu Hijo, Señor, por la sangre de tu Hijo, somos perdonados de todos nuestros pecados, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande, maravilloso, santo, Señor. Y nos presentamos ante ti, Señor, con deseo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor. Porque somos débiles, Señor, muchas veces somos ignorantes, somos superficiales, Señor. Te necesitamos, Señor, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos ese poder transformador, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en esta tarde, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno. Voy a hablar esta tarde sobre consecuencias del pecado. Yo puso tres. 1. El pecado nos aleja de Dios y nos separa de Dios. 2. El pecado nos destruye. Y 3. El pecado daña nuestras relaciones con los demás. El pecado es dañino. El pecado es muy, muy malo. Es un veneno para el alma. Es un virus para el alma del ser humano. Y así tenemos que verlo. Si somos creyentes, tenemos que ver el pecado como algo dañino. Si pecamos, trae unas consecuencias, trae unos resultados. Como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, pero Dios nos da vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir por el principio. Vaya conmigo a Génesis. Génesis 3, versículo 9. Empezamos con el pecado nos aleja de Dios. Nos separa de Dios. El pecado separa de Dios. Dice aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se da cuenta? El pecado lo alejó de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oí tu voz, tuvo miedo, vergüenza, me escondí. Primera cosa, cuando el hombre peca, él personalmente se aleja de Dios. Dios es santo. Ya sabe que no hay compañerismo con Dios. Entonces el pecado trae separación, pone un muro entre el ser humano y Dios. Y lo dice también en Romanos, ¿no? En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, son separados de Dios. Separados. No hay unión, no hay compañerismo, no hay amistad. El pecado separa realmente de Dios. Por eso trajo la muerte física y espiritual, porque hay separación de Dios. Y el hombre no recibió la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. No tenía comunión con Dios. A partir del día que pecó y no confió, porque aquí se escondió de Dios, tuvo miedo de Dios, desconfianza, porque eso trae cuando tú tienes miedo de alguien, no confía en él. El pecado, Satanás sembró eso en el corazón del ser humano y trajo esa desconfianza en Dios y se escondió. Tuve miedo y me escondí. Escuchó tu voz. ¿De quién tuvo miedo? De Dios, porque dice, escuché tu voz y me escondí. Y también vergüenza. Dice, el pecado trae muchos problemas, pero lo primero, para no desviarnos, es eso, nos separa de Dios. Y yo empecé, le puse otros subtítulos. Al incrédulo, primeramente. El incrédulo, como vemos aquí en el principio, está separado de Dios totalmente. No tiene comunión con Dios, ni ama a Dios, y no tiene ninguna amistad. No conoce a Dios vivo y verdadero. Puede tener una religión, puede tener un concepto abstracto sobre Dios, ideas, ideologías, tanta clase de religiones que aparecieron
porque no conoce a Dios, pero está separado de la fuente de vida, está separado de Dios, como dice la Biblia en Efesios, está muerto en su pecado y delito. Que no olvidemos, separa de Dios. Ahora estamos el incrédulo está totalmente en oscuridad y separado de Dios. No hay ninguna amistad, ninguna comunión, nada con Dios. Nada. Es un muro entre Dios y él. No hay Dios para el incrédulo. Aunque puede tener una religión, pero no tiene comunión con el Dios vivo. ¿Tan separado es? Sí. Frío totalmente, muerto, separado. No hay relación con Dios. Es así como es, esa es la verdad. Está separado de Dios. Darse cuenta, porque le hago así un resumen de Romanos. Romanos 1 a partir del versículo 18, cuando nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia del hombre que en su injusticia detiene la verdad. Y ahí nos dice la Escritura que el hombre lo que tiene que conocer de Dios, lo conoce. Dios le muestra dentro de él y también por la creación. Pero conociéndole como Dios no le dieron gracia, ni gloria, dice ahí la Escritura. Si se envanecieron en su razonamiento y se apartaron de su necio corazón, fue entenebrecido. Darse cuenta, el necio corazón se entenebreció. Empezaron a formar dioses a su imagen, dice, crear, pensar en algunos animales que eran dioses, en creación, tener como la creación como Dios, animales, la luna, el sol y otras tantas cosas, porque está separado de Dios, no tiene luz, no lo conoce. Está separado. Dice, como no tuvieron en cuenta, Dios lo entregó la concupiscencia de sus corazones para hacer cosas vergonzosas y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y cosas corruptibles, en eso, en material. Se apartaron de Dios y Dios lo entregó a las pasiones vergonzosas que llegaron a ser relaciones sexuales. Y como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada, no aprobada, reprobada, que Dios desecha esa mente. Y llegaron a ser atestados de todo. Ahí lo está diciendo. Ahí lo que está diciendo, separación de Dios totalmente. Separación no tiene el incrédulo, porque la carne es enemistad con Dios. No tiene comunión. El incrédulo está en esta condición. No tiene comunión con Dios. Está separado, como lo dice en Romanos. También lo dice en Efesios 4, que muchas veces yo le digo, cuando nos dice la Escritura, no vivís vosotros como nosotros gentiles, que viven la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Se da cuenta? Separado de Dios. No tiene en cuenta a Dios, no conoce a Dios, ajeno de la vida de Dios. No tiene la vida de Dios en su vida. Son alejados totalmente de Dios. No conoce a Dios. Ahí ya. ¿Por qué? Porque dice ahí por la dureza, por la ignorancia que no hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no así aprendiste a Cristo. Ajeno de la vida de Dios, porque el incrédulo es gentil. Ahí podemos poner, el incrédulo está apartado de Dios, está separado, no lo conoce. Aunque él puede creer que tiene un Dios, pero no tiene al Dios vivo y verdadero. Hay algunos que adoran una vaca, algunos adoran a Dios. Entre los evangélicos interpreta a Dios muchas veces mal. Entre los evangélicos hay incrédulos que no creen la Escritura, no creen en Dios de la Escritura exactamente como es, tuerce la verdad. Muchas veces, por ejemplo, dicen, no puede existir el infierno si Dios es amor. Pero la Escritura dice que sí. El que piensa y no conoce está separado de la vida de Dios. Pero la Biblia dice que sí, que es la verdad. ¿Quién soy yo para contradecir la verdad? Si la Biblia dice que hay un infierno y hay un paraíso, lo hay. Si la Biblia dice que hay un juicio, lo hay. Lo hay porque lo dice la Biblia, porque la verdad es la palabra de Dios. Es decir, Dios lo ha dicho que lo hay. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que no? Pero el incrédulo está separado de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Está muerto en su pecado y delito. No. Por eso lleva el pecado, como le nombré antes, en Romanos. El pecado es desechar a Dios. Aunque vieron por medio de la creación, en su conciencia Dios da testimonio, lo rechaza, no le quiere dar gloria y escoge un Dios. Se envanecieron en su razonamiento. Su forma de razonar sobre la realidad y la verdad, sobre el mismo Dios, es vana. Y cada vez proyecta un Dios según su corazón envanecido. Dice ahí, se envaneció en su corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿cómo puede ver un necio corazón, un corazón endurecido, un corazón entenebrecido? ¿Cómo puede ver a Dios? ¿Está separado de Dios? No se puede ver. No puede verlo a Dios. Por eso tenemos que verlo así. Tenemos que entender lo que el incrédulo es separado de Dios. No tiene comunión, no lo conoce. Se pone de rodillas, le ora a Dios
no lo conoce, ni Dios lo conoce él así, pero no tiene comunión con él, no tiene amistad, porque vive todo el día en el pecado, y cuando Dios, el vivo y verdadero, se le presenta, lo rechaza y no lo quiere, por eso no tiene comunión con él. Como le he dicho antes, Romanos, se ve el rechazo. Eso es, le dice también, la rebelión del hombre contra Dios. Pero hablamos de contra el Dios vivo y verdadero, que hay solo uno, que se muestra a través de la Escritura. Ese es Dios, otro no lo hay, ¿no? Ahí hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que cree en una reencarnación, que cree en otro, que no es verdad. Lo que dice la Escritura es verdad. Lo que dice la Escritura sobre Dios, Dios es una persona muchas veces. Dios no es una energía que no tiene conciencia de Él. Dios es una persona, que es una persona moral, es una persona que nos conoce al ser humano, es personal. Por eso es pecado, es personal contra Él. No es contra una energía abstracta, una fuerza, una energía que funciona, esa energía está en todo lugar, pero no tiene personalidad. No, Dios es una persona consciente de sí mismo y tiene un carácter, tiene una personalidad y una moralidad que lo puso en el ser humano cuando lo creó a su imagen y semejanza. Por eso el pecado es personal hacia Dios. Es personal, pero el pecado, como lo he dicho antes, separa. Por eso nosotros como creyentes tenemos que ver el pecado muy grave. El pecado es muy grave porque separa al hombre de Dios. Entonces, como vimos ahora, el incrédulo está totalmente separado de Dios. Voy ahora conmigo en Efesios 2. En Efesios capítulo 2. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, sin el pacto, sin nada, sin conocer. En una religión, sí, puede ser. Pensar que conoces a Dios, sí. Llorar, cantar, hacer todo lo que tú quieres, pero sin Dios, sin el pacto, sin conocer al Dios vivo y verdadero. Porque el hombre que está caído en pecado, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene la revelación de Dios, no lo puede conocer porque está muerto en su pecado. Y cada vez, como lo he dicho antes, ¿por qué no lo puede conocer? Porque no quiere conocerlo al verdadero. No lo quiere. Cuando se le presenta, lo rechaza. De acuerdo de lo que dice Romanos. Eso hace todo hombre incrédulo, no importa la religión que es. Cuando le viene la verdad, rechaza la verdad y prefiere vivir. Si es religioso, en su religión. Si es un ateo, en su ideología. Y cada uno no quiere dejar lo suyo. Porque, como dice en Efesios, es duro de corazón, e ignorante y superficial. El hombre es superficial, ¿no? Darse cuenta los que piensan que como hay en India que nuestras familias se van cargando en una vaca. En una vaca, ¿qué piensan? Una vaca no sabe ni qué existe. No sabemos, tengo que tener una mente de vaca para entender cómo es ella. Pero si yo estoy encarnado en una vaca, ¿de qué me sirve si soy una vaca? No piensa, su necio corazón, darse cuenta, se desvanecieron su forma de razonar. Si yo me voy a reencarnar un pájaro, ya no soy humano, ¿de qué me sirvió? Pero la Biblia nos enseña que nosotros vamos a resucitar. Yo voy a resucitar, yo consciente de mí, sé quién soy. Yo resucito, cada uno de nosotros. Yo soy una persona, soy humano y no me voy a transformar en otra cosa fuera del humano. Siempre será humano, así me creó Dios al principio y siempre seremos humanos. Hijos de Dios, pero humanos. Siempre seremos así. No le vamos a convertir en otras cosas, pero se envanecieron su razonamiento y ese corazón fue entenebrecido. Porque son ajenos, lejos de la vida de Dios, como dice aquí, sin esperanza en el mundo. Todas formas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene esperanza, pero son vanas, no son reales. Es decir, lo que él espera no pasará, no se cumplirá. Yo espero un paraíso que no es según Dios, según la verdad de Dios. Eso no vendrá nunca porque no se cumplirá. Dios nunca le ha dicho que va a ser así. ¿Te das cuenta? Yo espero resucitar en el paraíso con 12 vírgenes. No va a pasar. Es una mentira, es una esperanza falsa. Fuera de los planes de Dios, fuera de Dios. No hay
Y los que no tienen la verdadera esperanza, todo lo que piensa, lo que espera, que va a venir es falso, es una mentira porque no se cumplirá. Se cumplirá lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra es inspirada por el Espíritu, es dicha por Dios. Lo que Dios dice, eso va a pasar eso. Y los que no conocen a Dios, no es algo relativo. Cada uno tiene su paraíso, en cada religión se cumplirá lo que ellos piensan. No, es solo una cosa, lo que Dios dice. El Dios que existe, uno, verdadero. Entonces Él está separado, el incrédulo está separado, sin vida, como dice aquí. Pero dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajeno a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El incrédulo está separado totalmente de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza del incrédulo? Es el Evangelio. Porque dice, sin Cristo, pero nosotros ¿qué predicamos? A Cristo. Porque mira que dice más para abajo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de la predicación del Evangelio, lo que está lejos se puede hacer cerca. ¿De qué? De la verdad. Cristo que es la verdad, porque la verdad lo hará libre. Si permanece en la verdad lo hará libre. Entonces, la esperanza del incrédulo es predicar, que nosotros le prediquemos el Evangelio porque está lejos, muy lejos de Dios, está separado de Dios, porque vive todo el día en pecado. Uno de los más grandes pecados es rechazar la verdad, rechazar a Dios, como dicen Romanos. La ira de Dios se eleva desde el cielo contra toda injusticia del hombre que con su injusticia detiene la verdad. El pecado es porque el hombre es injusto, rechaza la verdad, porque no le conviene, porque no lo conviene. Hay mucho más que hablar. Como he dicho muchas veces, el pecado, los hombres que están en la carne no tienen el espíritu, es instintivo, y muchas cosas que vienen en la palabra no le convienen en ese mundo, no le sale bien. El que busca el dinero no le sale bien muchas veces la verdad, por doy un ejemplo, entonces lo rechaza, y por muchas cosas rechaza la verdad porque no le conviene aquí y ahora. ¿Por qué no confía en Dios? Está alejado de Dios, no tiene esperanza, como dice ella. Aunque es religioso, pero no tiene una esperanza real en su corazón. Todo hombre que no es nacido de nuevo no tiene la esperanza de la verdad. Cree que lo tiene, pero no lo tiene. Piensa que confía en Dios y no confía. Y muchas veces dice que confía y lo dice por la carne, por el orgullo. Y no lo dice porque tiene una confianza genuina, convicción que le da el Espíritu por medio de la palabra. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Son convicciones que lo da la verdad. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que por medio de la sangre de Cristo estoy salvo. Estoy convencido que habrá un juicio. Estoy convencido porque la palabra de Dios me convenció. Y no estoy incrédulo porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo produció fe. Pero el incrédulo no lo tiene. Pero la fe viene por el Evangelio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Para que el incrédulo se arrepienta, se vuelva a Dios, que deposite toda su confianza en Cristo y que tenga a Cristo como Señor y Salvador de su alma, de su vida, por cuanto el Espíritu Santo le enseñará que es pecador y que la única solución y la única forma de entrada en el cielo, en la presencia del Padre, es a través de la sangre del Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Entonces, está separado, pero nosotros tenemos que buscarle la verdad. Pero es una realidad que está separado, esa es su condición, el incrédulo. Y otra cosa que tiene que hacer el incrédulo, vaya conmigo en Isaías. Isaías 55. Isaías 55, 7. Nos dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Entonces tiene que arrepentirse. Por medio de la predicación, deje el impío su camino. Acordaos siempre de Romanos, ese es un corazón impío, un corazón endurecido, un corazón entenebrecido, un corazón duro, un corazón ignorante, un corazón vano. De esa forma de pensar, sométete a la verdad de Dios, ya, cree en la palabra, sométete a ella, a la voluntad de Dios, hazlo, es
es la fe. El creyente verdadero se somete a la palabra de Dios y hace su voluntad, no 100%, pero cree que esa es la palabra. Cuando el hombre religioso falsamente, él coge el versículo de la Biblia que le gusta, pero tiene la ideología del mundo, ama lo que en el mundo hay, no tiene luz. Verdades mentirosas no son verdades del mundo, que son sus verdades, y no abandona sus ideologías, que lo aprendió hasta de chiquitito, solo coge el versículo de la Biblia que lo anima en este mundo, y no se somete a la verdad de Dios. Pero Dios nos dice, deje limpio su camino, arrepiéntete, le dice al incrédulo, porque está separado de Dios. Y el hombre inicuo su pensamiento y vuelves a Jehová. Vuélvete a Dios, le dice al incrédulo, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque Dios es misericordioso y amplio en perdonar. Lo perdonará a través de nosotros, sabemos todos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que pedir a Jesucristo, porque, como lo he dicho antes, está separado de Dios, no tiene luz, está en oscuridad. Acordaos también en Corintios, capítulo 4, sí, el 4 es donde dice, mas Dios de las tinieblas hace resplandecer la luz, y es Él que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, están tinieblas en que separado de Dios, no lo conoce, creerme. Nada, aun cuando lo pide, cuando ora, todo lo que dicen, no conoce. Es así de duro el pecado, ¿sabes? Entonces, hay esperanza si hay arrepentimiento, si hay evangelio, hay esperanza. Si no, será separado eternamente, porque esa separación continuará. En el infierno ya es una separación eterna. Aquí en ese mundo todavía hay bendiciones de Dios. El sol, la comida. Dios bendice a los que lo está separado de él, que no lo quiere. Le da comida, trabajo, mujer, niño, familia. Lo bendice. Pero el infierno, nada de eso. Era una separación de toda bendición de Dios. Nada, porque es una separación, muerte total. La muerte segunda, el lago de fuego, la muerte segunda. No hay nada de bendición en su vida y jamás habrá alguna vez más. Es una separación total. Muerte, muerte como la muerte física. Como la muerte física que un hombre es muerto, ya no hay vida ahí en ese cuerpo. Así habrá entre el hombre y Dios en el infierno. Ninguna forma de amistad, ningún segundo, jamás, nunca. Es una separación total, eterna, nunca más, de todas las bendiciones de Dios. Por como nos dice ahí en Romanos 2, que Dios nos bendice, dice, mas tú por tu corazón endurecido no quieres arrepentirte, atesoras ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos llamados a predicar. Entonces tenemos que, es decir, el incrédulo tiene que arrepentirse. Nosotros consideramos que aquí somos creyentes. Vamos para la realidad. La realidad espiritual, la condición del hombre que no conoce a Dios, está separado de Dios, totalmente. Ahora vamos al creyente. Vaya conmigo en Isaías 59, un poco más para adelante. Versículo 2. Dice aquí, pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pues hay separación. Siendo creyente, no es la separación del incrédulo, pero no hay amistad. Es igual que en una familia. Tú tienes un hijo, si el hijo se vuelve contra ti, es tu hijo, pero no hay la misma amistad. No hay ninguna condición, no hay enemistad ahí. Si yo le digo, mira, a las 10 está en casa, llega a las 12. Si digo, eso no lo hace nada, ya no hay amistad. Sigue siendo mi hijo, pero no hay amistad. Hay una separación en nuestra relación. Tanto él y tanto yo. Él se va a esconder porque sabe que peca. Sabe su condición. Y el padre y la madre están enfadados. Están enfadados porque los desobedece. Entonces se los separa. Se separa de Dios. ¿Qué le pasa al creyente? Ya no lee la Biblia, ya no ora, no busca a Dios, deja de confiar en la palabra de Dios, deja de confiar en Dios, empieza a alejarse de los hermanos, empieza a juzgarlo porque tiene el pecado, la vergüenza, tiene el dolor del pecado en su corazón. Entonces el pecado es serio, trae muchos problemas. Siendo creyente, pone un muro entre nosotros y Dios, pero no es igual que el incrédulo. El
entendamos, pertenecemos a la familia de Dios, pero no hay la misma amistad. Te pones a orar, ya no puedes orar. Vienes a alabar, ya no puedes alabar porque sabes lo que hiciste. Si yo me pongo, Señor, yo siempre hago tu voluntad. Le doy un ejemplo, estoy cantando eso. Y yo me acuerdo lo que he hecho hoy. Y el Espíritu Santo me acuerda. ¿Cómo se siente mi conciencia? No se siente bien. Ya estoy alejado, me siento como rechazado, me estoy escondiendo como en un jardín. Dios me recibe por medio de la sangre de Cristo y me corrige, pero me hace una separación con Dios. Ya no es la misma relación cuando vivo un pecado, cuando vivo en práctica del pecado. Hay que reconocerlo porque sabemos que nos pasa y si no lo reconocemos somos mentirosos. Cuando pecamos, contraímos, vivimos algunas semanas peor y nos apartamos de Dios y vivimos prácticas pecaminosas, nos dañan. Como dice aquí, pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sigue diciendo, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y después nos ponemos a orar y no responde nadie. Y buscamos y no entendemos la Escritura. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Ni la Escritura lo podemos entender. La Escritura tiene que ser revelada por el Espíritu. Pero si vivo un pecado, ya no hay revelación, porque el pecado me aleja de Dios. Ya no entiendo la Escritura, ya no oro, ya no busco, ya no tengo deseo en mi corazón a alabar a Dios. No, ya no la esperanza de la vida eterna en el reino de Dios se va alejando de mí. Y me quiero alejar de la iglesia, empiezo a juzgar a toda la gente en la iglesia. Y ese es malo, ese no tiene amor. Y todo lo veo negro, todo lo veo malo. Escucharme bien lo que le digo. El más grande problema que tiene el ser humano no son los demás, son sus pecados. El más grande problema que tiene un ser humano son sus pecados, su maldad. Si estás bien con Dios, estarás bien con los demás. El más grande problema que tenemos son nuestros pecados, no son los demás. Ellos puede traer un problema, pero no son ellos, nosotros mismos, nuestros pecados nos hacen daño y nos daña nuestro corazón, daña nuestra relación con los demás y principalmente daña nuestra relación con Dios. Es una realidad, porque sabemos. Por eso dice la Biblia a los hombres que si trata mal a su mujer, tiene estorbos en sus oraciones. Si con los hijos, te doy un ejemplo, tú dile a tu hijo, tonto, lo va a ver, ponte a orar después. Háblale de mal, lo va a ver cuando te pone a orar, que estás dañado ya, porque sabes que está mal. El Espíritu Santo está ahí, te acuerdas. Entonces pone una separación, hace daño y tenemos que ser conscientes de eso. Y ver el pecado como algo malo, como algo aborrecible, como algo que nos hace daño en la relación con Dios, en la relación con los hermanos y en la relación con todos los demás. Realmente el pecado hace mucho daño. Lo dice también en Santiago 4:4. La amistad con el mundo o alma adúltera. Amistad con el mundo y enemistad con Dios. Lo dice claro, en el mundo es pecado. Amar el pecado del mundo, ya no hay amistad con Dios, enemistad con Dios. El que ama al mundo y las cosas del mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Entonces, amistad con el pecado, enemistad con Dios, porque en el mundo hay pecado. Mundo y pecado y corrupción vive de espalda a Dios, como lo he dicho antes, no conoce a Dios. Todo lo que cree el mundo es generalmente mentira. Mentira de Satanás, porque en este mundo, dice la Biblia, está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Hablamos no de la creación, hablamos del mundo, de los humanos, de la ideología, del sistema de pensamiento que hay en el mundo. Está dañado por Satanás y controlado por él. Y el que se hace amigo de ese sistema se hace amigo de Satanás. Y es enemistad con Dios porque Dios dice otras cosas. Entonces, amigo con el pecado y enemistad con Dios, entonces daña nuestra relación. Y después nos preguntamos, ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué no conozco eso? Otras cosas. ¿Por qué me siento mal? Porque es como si no tengo con Dios nada. Si practicas el pecado, tendrás problemas seguro. Pero sigue siendo hijo de Dios. Estás en la familia de Dios. Ahora, si practicas el pecado todo el día, debe de preocuparte mucho. Primeramente, si eres creyente. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, no es de Dios. Si practica el pecado
y se complace y lo hace voluntariamente y no tiene una lucha entre el espíritu y la carne, tiene un problema y tiene que preguntarte, ¿soy creyente? Si practico el pecado, ¿soy creyente o no lo soy? Es mejor hacerlo así, ser sincero, porque por lo menos eso, cuando alguien es sincero, tiene solución. Pero el que se miente a sí mismo y practica el pecado todos los días, y dice, soy creyente, y vive en enemistad con Dios todos los días, hay algo raro, ¿no? Porque dice la Biblia que la gracia de Dios viene a nuestra vida y nos enseña a romperlo con la impiedad, con el pecado. Si ponemos como excusa la gracia de Dios como excusa de practicar el pecado, pero ¿qué ha hecho la gracia de Dios en mi vida? Transformó mi corazón, como dice ahí la Biblia en Tito 3, como la leí la semana pasada, 3, porque Él por su misericordia regeneró mi corazón. Porque esa es la gracia de Dios. Dios por su gracia, una actitud amorosa hacia mí, me dio el Espíritu, me dio y regeneró mi corazón, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y eso debe de verse en el Espíritu. Entonces, si practico el pecado, debo de dudar de mi fe, realmente. Pero si caigo en un pecado, hay solución, pero no olvidemos, siendo creyente daña nuestra relación con Dios. Y con los demás, seguro lo hace, porque sabemos por experiencia, y lo dice la Escritura. La Escritura del pecado produce muerte. Muerte significa separación. Muerte. El pecado hace daño, daña la relación con los demás, pero tenemos otro punto. Daña mi corazón, ensucia mi corazón, hace mucho daño. No podemos jugar con el pecado. Va ahora conmigo en Hebreos 3. El pecado también endurece nuestro corazón. Sobre eso vamos a leer ahora. Hebreos 3, a partir del versículo 12. Hebreos 3, a partir del versículo 12. Nos dice: mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos lo uno a lo otro cada día, entre tanto que se dice, voy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos endurece el corazón. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace el pecado? Nos endurece, nos aparta de Dios. Eso es serio. Mientras se dice hoy, exhortaos uno a otro y dile, apártate del pecado. Pecado es dañino, no juegue, no piense que pecas, porque dice la Biblia, Dios no se deja ser burlado por el ser humano. Que digo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es mi Padre, y que haga totalmente contrario de todo lo que es Dios. Me burlo de Dios, estoy riendo de Él. Y lo tengo ahí a un Diosito esclavo que cumple todo lo que yo clamo. Levanto la mano, Dios está ahí, me hace feliz. Salgo para afuera, hago lo contrario de todo lo que Dios me dice. No me someto a su verdad, no me someto a su palabra. De hecho, no solo que no me someto, me enfrento a Dios. ¿Cuándo me enfrento a Dios? Cuando un hermano viene y me dice, ese es pecado, ese es el mundo, yo digo, no, eso está bien, no pasa nada. Estoy enfrentando a Dios. Estoy enfrentando al mismo Dios. Y después pienso que me puedo burlar de Dios. No se engaña. El engaño del pecado dice aquí, antes exhortaos los unos a otros cada día. No le gusta a la gente escuchar exhortación, pero dice, cada día exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como dice, ¿qué produce si no endurecemos? Escuchamos la Biblia. Tenga un corazón duro, estoy envanecido, rechazo la verdad de Dios, no oro, eso hace endurecimiento. Ya no voy a las reuniones, no ayuno, no oro, no me gusta la alabanza, las cosas espirituales me alejo, empiezo a buscar escape en cosas mundanas, empiezo a mirar muchas películas, telenovelas, deportes, salgo por fuera para comer, para disfrutar, porque estoy
Ya, un corazón vano, hay vacío en mi corazón, porque el pecado me engañó, endureció mi corazón, me apartó de Dios, porque el pecado separa, como dice aquí, nos dice, de vosotros corazón vano de iniquidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Pero por qué se aparta? Porque tiene corazón de incredulidad y practica el pecado y vive y dice, no pasa nada, el pecado, Dios es bueno, Dios por la gracia de Dios somos salvos. Es verdad. Lo he dicho muchas veces, nadie se salvará solo por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. El pecado no separa de Dios. Ese sigue siendo una verdad escrita aquí. Entonces no podemos jugar con el pecado. Es el problema que tiene ese siglo. Por eso hay tantas y tantos problemas en las mismas iglesias. Entre lo mismo que se nombra creyente, hay tanto pecado. ¿Por qué no ve el pecado dañino? Muchos son apartados de Dios, totalmente. Solo va al culto para... tiene el corazón vacío y quiere disfrutar un poco y no tiene una relación personal con Dios, porque para tener una relación personal con Dios tengo que someterme, porque si no me someto pasa lo que pasó en el jardín al principio, me escondo, tengo vergüenza. El pecado crea vergüenza, temor, suciedad, daña mi corazón realmente. No es un juego, creerme. Sabéis cada uno que cuando pecamos contra alguien, y más contra alguien que está cercano a nuestro, hijo, madre, padre, mujer, ensucia nuestro corazón. Nos sentimos mal. Nos sentimos malas personas, eso significa ensucia el corazón. Nos sentimos malos porque es malo el pecado. Entonces, no juguemos con el pecado porque nos aparta de Dios y endurece nuestro corazón. Los incrédulos, como leímos antes, tienen el corazón ignorante y duro. Y no quiere, rechaza. Y no solo eso, también envanece. Un corazón envanecido significa que lee a alguien esa palabra ya no me importa, ni me impresiona. Nada. Me habla en la escritura cuando dice, más los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me entra por ahí, por saber. No me impresiona nada. Todos los versículos que lo leo no me parece nada. No crea ninguna emoción en mí. Estoy envanecido, no. No me importa lo que dice Dios casi nada, porque estoy endurecido. Y así éramos acordados al principio, ¿no? Cada palabra es tesoro, cada palabra es oro, cada palabra es verdad. A ese miraré, el que tiembla mi palabra, el que tiembla, el que no es endurecido, el que no es envanecido. ¿Pero por qué tiene eso? Porque pensamos que jugar con el pecado es bonito. Acordamos, no podemos jugar con el pecado. ¿Y cuál es la solución al creyente? Vaya conmigo en 1 de Juan. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 6. Nos dice aquí, y decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Confesar nuestros pecados. Delante de Dios, no delante de un cura. Delante de Jesucristo confesar nuestros pecados. Porque nos dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado endurece el corazón, crea una conciencia mala y es maldad. Es maldad. Crea maldad. Porque el hombre, cuando se siente condenado, cuando se siente sucio, tiene mucha maldad en su forma de hablar, en todo. Está mal. Y Cristo, cuando vamos y confesamos nuestro pecado, cuando confiamos en Jesucristo, cuando confiamos en su poder, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Siendo creyente, cuando pecamos, irnos de rodillas ante nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. No confiar en nosotros y confiar en su poder. Porque aquí nos dice, Él nos limpia.
Él es fiel. Y ahí en Juan, primero, en el primer versículo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado nuestra mano tocante al verbo de vida. Es verbo de vida, Él da vida. Si voy a Cristo en arrepentimiento y fe y reconozco mis faltas, Él es dador de vida, es verbo de vida, Él es poder. Él me puede limpiar, Él tiene poder para hacerlo. La psicología no lo tiene. Como lo he dicho muchas veces, ¿por qué la gente va a la psicología? Porque vive un montón de pecados, también suyo, puede ser también por pecado de otros, tiene problemas y la psicología dice, tú eres bueno, tú valoras mucho, tengo que levantarte la autoestima. ¿Por qué tiene la baja autoestima? Porque tiene el corazón sucio. Tiene el corazón dañado, malas emociones, sus pensamientos, prejuicios. Eso trae el pecado, miedo, prejuicios, vergüenza, temor. Tantas y tantas cosas. Entonces, el que vive en pecado tiene eso. Va a la psicología y ahí es dinero. No te va a decir, escúchame, ¿cómo tratas a tu mujer? Hago eso, usted tiene un problema. Usted tiene ese problema porque trata mal a su mujer, tiene que dejar. No, ahí te va a decir, usted es buena persona, pero eso pasa por eso, para quitarte la culpa. Y no te lo va a quitar nunca. Únicamente puede quitar la culpa, lo que dice aquí, la sangre del Cordero. Dios tiene poder de lo alto, sobrenatural, para quitar la culpa con su poder sobrenatural. Que no puede hacer nadie en el universo. Nadie puede limpiar el corazón, solo Dios puede limpiarlo con su sangre. Entonces por eso tenemos que ir con confianza. Si soy incrédulo, si no creo que Cristo me puede limpiar. Por eso no voy confiando en Él. Tengo problemas, me voy a otro sitio, porque no confío en Él. El que endurece su corazón también no confía en Cristo. Se esconde como una gardina, el hombre se esconde de Dios. Pero si confío en nuestro Señor Jesucristo, voy a Él y confieso mi pecado. Señor, he pecado. Primeramente contra ti, pero contra los demás. Pecado contra mí mismo. Perdóname, Señor. Yo sé que tú eres perdonado, tú eres misericordioso, tú moriste por mi pecado, tú pagaste el precio, Señor. Yo no tengo poder para limpiarme. Únicamente tú tienes poder para limpiar mis pecados. Límpiame, Señor, sana mi corazón, enséñame, Señor, capacítame, Señor, me vuelvo a ti, Señor, ayúdame, Señor, clama a Dios. Dios tiene poder para salvar. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede, dice la Escritura. ¿Confiamos nosotros lo que dice la Escritura? Claro que si confiamos, vamos con confianza al Señor. Y Él nos da poder, Él nos da vida. Él renueva nuestro corazón. Crea un espíritu de vida dentro de nosotros, porque el que vive en pecado está muerto, está separado, no hay vida dentro de él. Entonces, ¿hay solución? No hay. Cristo Jesús es la solución. La sangre de Cordero es la solución. Igual terminar que el pecado nos destruye y ensucia nuestro corazón. Vaya conmigo en Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Nos dice aquí, Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Comer, después nos dice, no contaminaba. Eso nos contamina nuestro ser interior, nuestro corazón. ¿Sabéis? Cuando hablamos de contaminación, en este mundo está visto mal. La contaminación daña el estado de ozono, hace mucho daño, el calentamiento global y todo lo que se habla. No sé exactamente cuánto hay. Pero sé que una contaminación, una agua contaminada trae problema, trae enfermedad. Contaminación es daño, es enfermedad, es un virus. Entonces, eso contamina nuestro corazón. No olvidemos el pecado, la consecuencia del pecado. Pecar me contamina, me hace daño y me daña. Me quita el gozo, me quita la vida, me quita la esperanza, me quita la felicidad verdadera, me quita la relación con Dios, me quita la relación con los demás. Hace mucho daño el pecado. Es contaminante, es un virus, es dañino, es asqueroso, es aborrecible, es algo malo, muy malo.
ensucia nuestro corazón, ensucia nuestra conciencia, nos contamina. Eso no entiende muchas veces. Pecas y te dañas a ti mismo, tu corazón. Los desvíos, los ignorantes nos matará. El que peca contra mí, como lo dicen en Proverbio 8, defrauda su alma. Ama más la muerte el que peca contra la sabiduría de Dios. Ama más la muerte que la vida. Entonces, si nosotros cuando pecamos, primeramente es contra Dios, después contra nosotros mismos, y nos hacemos daño a nosotros mismos. Cuando odiamos, cuando no perdonamos, todo lo que conlleva el pecado, cuando adulteramos, cuando engaño a mi pareja, hay daño en mi corazón, ensucia en mi corazón, me contamina. Entonces, el pecado tenemos que verlo como algo serio, como Dios. Es tan serio el pecado por cuanto Dios tuvo que entregar a su Hijo para ser clavado en la cruz. Es muy serio. Que seamos sinceramente, si creemos realmente que eso es verdad, para rescatarnos Dios de nuestros pecados, tuvo que entregar a su Hijo. Entonces, ¿es serio eso? ¿Es dañino a la realidad? No, muy dañino. Ahora, que no olvidamos, antes de ser el pecado nos aleja de Dios, nos separa. El pecado nos daña a nosotros mismos y el pecado daña nuestras relaciones. El incrédulo no tiene ninguna comunión, está separado totalmente. El creyente daña su relación con Dios, pero no está separado totalmente, porque Dios nos disciplina cuando pecamos. El que recibe como hijo le disciplina. Nos ensucia y daña nuestra relación. Que lo retengamos eso, para entender como creyente. Porque Dios no nos dejó en la oscuridad. Dios nos trajo a su luz admirable. Y por medio de su palabra tenemos luz. Como dice la Biblia, que el hombre era mis hijos. Tu palabra. Nos alumbra y nos enseña. Es dañino, apártate. Yo sé que es difícil, ¿sabes? Pero solo por el poder de Dios. Pero deseamos, a veces mucha viva dentro de nosotros, el espíritu de la carne, para desear, Señor, el pecado es dañino, el pecado es asqueroso, el pecado es malo. Quiero vencer el pecado. Deseo más que cualquier cosa en este mundo, vencer el pecado, hacerte fiel, someterme a tu palabra. Deseamos eso. Si deseas, como dice la Biblia, los deseos de tu corazón te dará Dios. Si deseas otra cosa, puede ser que si deseas dinero, Dios te dará mucho dinero. Pero ¿qué deseamos? Tener cosas terrenales, pasajeras, o tener un corazón, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Entonces, ¿en lo que consiste? Es ser rico con Dios, tener una relación con Dios. Lo animo a eso, que busquemos realmente, nos sometemos a la verdad de Dios, que aceptemos la doctrina, la sana doctrina que nos purifica, y que entendamos que el pecado nos hace mucho daño. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, santifícala en tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad, Señor. Gracias por santificarnos, Señor. Ayude, Señor, a serte fiel en un mundo tan pecaminoso, tan apartado, tan alejado de ti, Señor. Ayude, Señor, capacítanos, Señor. Fortalece, Señor. Te necesitamos y reconocemos todos nosotros los que estamos aquí. Somos débiles, pecadores, y solo un Dios bueno, misericordioso nos puede rescatar de nuestros propios pecados y de nuestras maldades. Ayuda, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.